A Javier Milei lo votó la inmensa mayoría del pueblo argentino. Es el presidente con mayor respaldo popular, pero con un raquítico caudal de bancas y representatividad en el Congreso. Hay un grupo de periodistas que militan también el ajuste que pregona Milei. Yo no es que esté en contra de todo lo que dice Milei, en muchas cosas coincido, ya me han escuchado, y en otras soy verdaderamente muy escéptico y me sigo preguntando a dónde está el ajuste que va a pagar la casta. Hasta ahora yo no lo he visto, no lo he visto. Pero hemos invitado a un dirigente desarrollista, un hombre que estuvo en política muchos años, absolutamente honesto, que se fue a trabajar al ámbito privado, pero sigue opinando sobre política sin ningún cargo. Y es un desarrollista de muchos años. Fue candidato a intendente aquí en Córdoba, concejal, estuvo en la Caja de Jubilaciones y es un ávido lector acerca de lo que está pasando en el país y sobre teorías económicas. Alfredo, ¿quién con nosotros? Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien y muchas gracias por la invitación, Jorge. A ver, para ir al grano, Alfredo, ¿qué ves en las medidas de Milei y qué cosas te hacen ruido? Lo primero es, coincido con lo que decís, que Milei fue elegido legítimamente en una votación transparente, pero hay un dato político que no es menor. Milei en la primera vuelta no sacó el 55% de los votos. Cuando hubo que ofertarse electoralmente a la población, la sociedad en un 30% le dio el apoyo, que ese es un núcleo duro. O sea, Milei no es un 55, no, es un 30. El 55% de Milei, como el 47% de Massa, son fruto de las opciones. Había dos opciones y había que votar. En ese sentido, creo que es claro y contundente lo raquítico, como decís, que tiene en el Congreso los diputados y los 7 senadores que tiene Milei. Y eso es un dato que es no menor para lo que se viene en política y las medidas que a mi juicio se están tomando. Por otra parte, uno desea de corazón que le vaya bien, porque si le va bien a Milei nos va bien a todos. Ahora, cuando uno ve el DNU que envía, y ahora, a pocos días, envía otro conjunto de leyes que modifican toda la actividad, uno se empieza a preocupar. Entre otras, lo primero que me preocupa es el avallazamiento que hay a la división de poderes. Esto es, a mi juicio, un dato no menor y muy preocupante porque ataca a las instituciones de la democracia. Y creo que va a tener un rol muy importante la justicia cuando tenga, sobre todo la Corte Suprema, cuando tenga que dirimir sobre las sin número de ¿Vos creés que hay causales. cosas que se van a caer o la va a terminar frenando la justicia? Yo entiendo que sí, son totalmente inconstitucionales, pero no lo digo yo, soy abogado, pero ni siquiera ejerzo, pero lo han dicho los constitucionalistas de todas las áreas políticas, de todas las voces. Y constitucionalistas muy críticos con el kirchnerismo. Exacto. También. No es que sean ultra acá y... Desde Sapsay a Antonio María Hernández, lo escuché en tu programa en Mitre y fue muy claro. Es decir, hay un avallazamiento, habló de grosería constitucional. Entonces, ese es un dato no menor. Y creo además que hay grandes cortinas de humo que se están haciendo porque detrás está el ajuste, que es lo que realmente duele y me parece el camino totalmente equivocado al que deberían haber tomado las medidas del gobierno de Milei. En primer lugar, en el decreto, porque hoy tenés el gran debate de las leyes que tocan todos los ámbitos de la actividad de la Argentina, pero lo concreto es, como dijiste, el sábado empieza a regir el decreto. Y el decreto, por ejemplo, tiene la derogación del Código Aeronáutico. ¿Eso qué quiere decir? La derogación del Código Aduanero, perdón. Sí. La derogación del Código Aduanero significa que se caen todas las barreras arancelarias que tiene la Argentina. Y en esto es típico de la idea de creer que la competencia nos va a permitir salir adelante. Y en realidad, lo que ocurre en la Argentina y en el resto del mundo, que no compiten iguales. Te lo voy a dar en términos boxísticos. Yo peso 100 kilos. En teoría, en términos boxísticos, soy peso pesado. ¿Cuánto cree que le puedo durar a Mike Tyson? 11 segundos, 1 para que me pegue y 10 para que me cuenten. ¿Por qué? Si los dos pesamos 100 kilos. Porque él está desarrollado y yo no. Entonces, ¿cómo va a competir la Argentina contra la potencia número 1 en su Producto Bruto, que es Estados Unidos? ¿Cómo va a competir la Argentina, por ejemplo, en materia de medicamentos con la India, que tiene un mercado de 1.300 millones de habitantes? ¿O cómo vamos a competir contra China?
¿Qué va a pasar con la industria automotriz argentina? ¿Qué va a pasar con las autopartistas que tanta incidencia tienen en Córdoba? Por eso yo esto creo que es muy peligroso y se da un ajuste a partir, porque todos entendemos que había que hacer un plan de estabilización, pero empiezan con el ancla del salario, que es lo peor que nos puede pasar, porque se niega el mercado. ¿Quién va a venir a invertir a la Argentina si no tiene a quién venderle? O sea, vos decís que acá... bueno, además de dejar de emitir, se va a secar la plaza, no va a haber un mango, no se va a mover nada. Sí, pero además te traigo a colación lo que ocurrió ya en Argentina. Durante los últimos momentos de la convertibilidad, en Argentina había deflación, pero la desocupación había llegado al 27% y terminamos como terminamos, con muertos. Entonces, mi preocupación es lo que está pasando. La devaluación, que fue un ajustazo terrible, un mazazo a los bolsillos de los vecinos y de los contribuyentes, fue de más del 100%, es la devaluación más grande en la historia de la Argentina. Entonces tenés que, como pasa en Argentina, devaluaste, o sea, tocaste el tipo de cambio que a nuestro juicio es el verdadero problema que tiene la Argentina, la ausencia de dólares, el déficit fiscal, como lo plantean y todo lo demás, puede ser ser un acelerador. Pero el problema de la Argentina es que en su estructura productiva no está integrada y cada vez que crece demanda dólares y después no los tenés a los dólares y tenés que devaluar. Y cuando devalúa va a precio. Y te pasa lo que ocurrió. Además de haber devaluado, sacaron los fideicomisos a la harina, al aceite y la gente está hoy teniendo precios en dólares con salarios en pesos. Y es un problema realmente muy delicado y que yo espero equivocarme, pero no veo un buen horizonte. O sea, Alfredo, acá, bueno, está clara la jugada de Milei para estabilizar el ajuste, secar la plaza, achicar. ¿Imaginás que tiene un plan de reactivación industrial? ¿Debería ser la segunda etapa? ¿Debería haber ido todo junto? ¿Qué hubiese sido, a tu criterio, lo sensato? Porque también convengamos que algo había que hacer. Sin lugar a duda había que hacer un plan de estabilización, pero... El mismo número 2 de Massa dijo que había que hacer un ajuste. Sí, yo discrepo, ¿no?, con esa posición, porque los ajustes, me lo enseñó alguna vez Rogelio Frigerio, quien fue el asesor de Arturo Frondizi, todos los ajustes, y que había que hacerlo, se hacen expandiendo la economía, jamás achicándola, porque lo único que logra es aumentar ese achicamiento y esa recesión. Y esto te lo anticipo, Jorge, esto termina con una espiral involutivo. Recaudo menos, cobro menos, recaudo menos y cobro menos. Parás toda la obra pública. Después trataron de decir que las obras ya empezadas las iban a terminar, pero hay 500.000 empleados en juego. Achicaste el salario. ¿Qué consumo va a haber? Y las empresas no tienen caja. Hoy andá y hablá con los comerciantes, con todo. Ha habido una caída en las ventas muy importante. ¿Quién va a pagar los impuestos? ¿Cómo va a recaudar? Entonces te vas a encontrar que los números que hiciste para un mes, al día primero del mes siguiente, son distintos porque recaudaste menos porque se te achicó la torta. Entonces estás como el perro que se quiere comer la cola. Y es un espiral involutivo del cual nos lleva a una recesión profunda y es grave. Bueno, qué panorama que estás describiendo. Quisiera ser optimista, pero las medidas que han tomado son realmente de neto corte recesivo. Bueno, yo noto todavía en la gente, porque lo votó muchísima gente a Milei, cierta euforia. Tráigame una urna que lo vuelva a votar. A mí me hace acordar esa euforia triunfalista de la plaza, cuando Galtieri decía traigan al Principito y la gente saltaba. Es como que la gente todavía no se ha puesto a imaginar lo que va a ser. No es por ser agorero, febrero, marzo, cuando haya que pagar la luz y el gas, con aumentos estrepitosos, las cuotas escolares. Bueno, el escenario que se viene es bravo, ¿no? Es muy complejo, y vuelvo a decirte lo que dije al comienzo. Uno decía que al presidente le vaya bien. Me queda una esperanza de decir, bueno, a su ministro de Economía, él mismo dijo que era el peor funcionario del gobierno de Macri. Y lo terminó poniendo de ministro de Economía. Son palabras de él. Espero que se dé cuenta y que cambie, porque hoy lo que están haciendo con esta jugada de la tasa de los plazos fijos al 8%, con un crawling peg del 2%, es una invitación a ciertos sectores que ya lo vivimos, que es el famoso carry trade o bicicleta financiera. Están sacando en un mes 6 Contame puntos. eso que no lo entiendo. Han bajado la tasa de interés. Hoy se da en un plazo fijo más o menos 8% mensual. Y le han establecido un crawling peg, una devaluación pequeña por mes del 2%.
Vos descontaste y te queda 6%. Para alguien que viene de afuera, cambia dólares y pone peso y a los 30 días se lo lleva, se ganó el 6%. Eso en un mes no gana lo que lo gana en Estados Unidos en un año. Eso es la famosa bicicleta financiera. Eso te puede dar cierta mejora en las reservas momentáneas, pero después, y eso no tiene, al no haber actividad económica que lo sustente, olvídate, termina siendo una golondrina en el paseo del verano que tenemos y nada más. ¿Vos temés que vuelvan los bonos? Te lo digo con toda honestidad, ya está el debate. Lo habrás visto distintos políticos de distinto calibre y de distinta ideología. Maslatón le dice a Kicillof que puede tener su propia moneda. Yo veo que hay con este marco, yo te digo que lamentablemente van a aparecer las cuasimonedas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, por constitución, los pactos preexistentes pueden hacerlo tranquilamente. Y después la única verdad es la realidad, y la realidad se va a imponer. Yo estuve en un gobierno que tuvo que emitir bonos, y no fue fácil. Y eran los últimos pasos de la convertibilidad. Y te vuelvo a reiterar, había deflación, pero la desocupación era el 27%. Y esos bonos permitieron la actividad económica que tuvo la provincia, salvar, hacer un puente, un tránsito, hasta que después, por suerte, se pudo unificar todo en una sola moneda. Alfredo, recién se lo preguntaba a Nadim, ¿esto te hace acordar al menemismo? ¿Es parecido? Es muy buena tu pregunta. Yo creo que ni Menem se atrevió a tanto. Y todavía queda mucho por reflejarse, porque ¿cómo entendés que al grupo más importante de la Argentina le dan el manejo de la empresa número 1, que es YPF? Se lo dan a Techín. Tenés por otro lado un dato que no es menor. Se habla del ajuste, y en Tierra del Fuego, a una de las empresas que lleva el apellido Caputo, no lo tocan. Entonces ese tema de qué jugada política, qué intereses políticos hay detrás, se está por ver. Pero yo creo que inexorablemente la realidad se va a imponer, y lamentablemente es una realidad de recesión que los va a terminar afectando a todos. Van a ser muy pocas áreas las que van a poder, a través de la exportación, mejorar y tener su situación con holgura en sus cajas. Hay otro dato. Hay economías regionales como la del maní, donde en Córdoba, que es tan importante, produce más del 90%, le había sacado el anterior gobierno las retenciones, ahora le vuelven a poner. ¿Cómo me explicás la actitud del presidente, que hace un mes y medio atrás votó a no cobrarle ganancia a los de cuarta categoría, y ahora manda de nuevo cobrarle? Es decir, hay una incongruencia que uno no entiende. Esto se va a ver reflejado en qué intereses hay detrás, porque da la impresión como que hay una partición del poder para determinados grupos. Pero reitero, a la mayoría le va a ir mal. Y lo que planteas vos sobre el tema de la casta, ¿quién paga el ajuste? Lo decís bien claro. Hoy la que más lo va a sufrir es la clase media. Le aumentaste los alimentos a todos, a los sectores bajos, a los sectores medios, a los sectores altos. Alimentos que son de precio internacional, con salarios retrasados. Le aumentaste todos los productos intermedios, le aumentaste los insumos, le aumentaste el impuesto país a las industrias. Le liberás el código aduanero, o sea, lo largás a una competencia desigual, y aparte le pones retenciones del 15% a las exportaciones. Es realmente una situación que uno no entiende, porque si no hay actividad económica, si no hay riqueza, si no hay trabajo, todo lo demás cae en un saco roto. Alfredo, gracias por haber venido. No, gracias a vos, te deseo feliz año y gracias por la invitación. Bueno, igualmente.